Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, el punto de vista equilibrado en el trato a los expulsados. Vamos a hablar de este punto, ya que esta es otra de las calumnias de los testigos de Jehová apóstatas contra el cuerpo gobernante. Según ellos, el cuerpo gobernante enseña a practicar el ostracismo o enseña a que se corten los lazos familiares cuando alguien es expulsado. Entonces, vamos a ver la verdad acerca del asunto. Y así como usted se ha dado cuenta que son mis videos, vamos a ver las evidencias. ¿Qué información ha sacado el cuerpo gobernante en cuanto al trato a los expulsados? Bueno, entonces aquí estamos en la JW Library, nos vamos a biblioteca, vamos a la Atalaya del año 1974. Y es significativo de que sea una revista de este año, puesto que, por ejemplo, los testigos de Jehová apóstatas, como por ejemplo Jaciel, se ha llenado la boca en decir de que ahora el cuerpo gobernante es que está cambiando las políticas en cuanto al trato a los expulsados, porque según ellos, por lo que pasó en Noruega. Y entonces por eso es que según ellos ahora es que están mejorando el trato a los expulsados. Pero vamos a notar de que esta revista, que es del año 1974, vamos a demostrar el año 1974 del 15, la Atalaya, del 15 de diciembre de 1974. Entonces, para que ustedes se den cuenta que no es un artículo reciente para callarle la boca, entonces, en este caso a Jaciel y a los demás testigos de Jehová apóstatas, de que no es cierto sus falsas acusaciones de que el cuerpo gobernante enseña a que se corten los lazos familiares. Entonces, vamos a ver aquí en este artículo que se ve aquí, lo voy a poner aquí en la mitad, que dice: puede contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los titulares que están en color azul, el que dice manteniendo un punto de vista equilibrado para con los expulsados. Ese es el que vamos a tratar. Animo a las personas de corazón sincero a que lean el artículo completo, pero aquí no lo vamos a leer completo para que no se haga largo el video. Y vamos a leer algunos párrafos en especial. Por ejemplo, el 5. Fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice en el 5. Los ancianos de la congregación, así como los miembros individuales de una congregación, por lo tanto deben guardarse de desarrollar una actitud que se asemeje a la que fomentaban algunos escritores rabínicos judíos para con los gentiles al tenerlos por enemigos virtuales. Vamos a hacer una pausa allí. Vamos a ir haciendo pausa para ir explicando. Si no, amigos, nosotros no vemos a los expulsados como enemigos. Y eso nos lo está diciendo este artículo, pues lógicamente preparado por el cuerpo gobernante. Entonces ya de ahí de entrada estamos demostrando que no vemos a los expulsados como enemigos. Vamos a continuar. Es propio odiar el mal que haya cometido el expulsado, pero no es propio odiar a la persona, ni es propio tratar a estos de manera inhumana. Entonces, vamos a seguir leyendo. Como se hizo notar antes,
Algunos escritos rabínicos sustentaban que aun si estuviese en peligro de muerte, no debería extenderse ninguna ayuda a los gentiles. Supongamos pues que un miembro de la congregación cristiana que navegara en una lancha en un lago viera zozobrar otra lancha en que fuese una persona expulsada, arrojando al agua al expulsado donde luchara por permanecer a flote, ¿podría el cristiano pasar por alto el peligro en que está esa persona, alejarse remando y sentirse libre de culpa delante de Dios, puesto que el que estuviera en peligro de ahogarse estaba expulsado, considerando como hombre de las naciones? Ciertamente que no. Eso sería cruel e inhumano. No podemos imaginarnos a Cristo Jesús haciendo eso. La verdad es que ningún otro judío del primer siglo que tuviera un punto de vista equilibrado habría reaccionado así para con un gentil o un recaudador de impuestos en tal aprieto. ¿Sí está captando el punto, amigo? Vamos a ver ahora el 6, dice: pero considere una situación menos extrema. ¿Qué hay si una mujer que hubiera sido expulsada asistiera a una reunión de congregación y al salir del salón encontrara que su automóvil estacionado cerca de allí estuviera un neumático desinflado? ¿Deberían los miembros varones de la congregación, viendo su aprieto, rehusar ayudarla, quizás dejando que viniera una persona mundana y lo hiciera? Esto también sería un acto innecesariamente falto de bondad e inhumano. Sin embargo, situaciones como esta se han desarrollado, quizás con toda buena conciencia, pero debido a una falta de equilibrio en el punto de vista. Y este es el punto, amigo, el equilibrio en el punto de vista. Y este artículo, amigo, con este título acerca del equilibrio en el punto de vista, no ha vuelto a salir otro artículo con este tema. Por lo tanto, este punto específico acerca del equilibrio en el punto de vista del trato a los expulsados sigue vigente. Continuemos. Bueno, vamos a leer esta última parte de el 7. Dice, a partir de aquí dice: de modo que el no mezclarse en la compañía de una persona o el tratar a ésta como hombre de las naciones no impide que seamos decentes, corteses, considerados y humanitarios. Si nota, amigo, ¿le parece a usted que el cuerpo gobernante está, así como por ejemplo dijo Enrique Carmona en el debate que tuve la semana pasada, o mejor dicho, este lunes, que según él son instrucciones diabólicas? ¿Le parece a usted que esa es una instrucción diabólica? Vamos a leer el 15, párrafo 15, dice: en algunos casos, el que fue expulsado quizás tenga un verdadero impedimento para llegar a tales reuniones cristianas, aunque tenga el deseo de hacerlo. Es posible que el lugar de reunión esté a una distancia considerable y quizás no haya transporte público a ese lugar. O quizás otras circunstancias personales o físicas resulten ser un obstáculo severo para asistir a las reuniones. En un caso, una mujer que había sido expulsada gastaba $8 en taxi para llegar a una sola reunión. Informó a los ancianos que quería asistir, pero que financieramente no podía continuar viniendo a tal costo. Hasta demostró lo genuino de su deseo un domingo caminando toda la distancia. Y preste atención a esta última parte, amigos. Si los miembros de la congregación vieran a esta persona caminando tan larga distancia al lugar de reunión y tuviera lugar en su automóvil para llevarla, ¿no sería una acción humanitaria al ayudarla?
Entonces, amigo, ¿le parece a usted que esa es unas instrucciones inhumanas? Ahora vamos a ver dentro del círculo de la familia, en este subtítulo. En el 17 dice: puesto que las relaciones consanguíneas y maritales no se disuelven por una acción de expulsión de congregación, la situación del círculo de la familia requiere consideración especial. La mujer cuyo esposo es expulsado no queda libre del requisito bíblico de respetar la jefatura marital que él ejerce sobre ella. Solo la muerte o el obtener un divorcio bíblico de un esposo resulta en esa libertad. El esposo igualmente no es liberado de amar a su esposa como una sola carne con él, aunque ella fuese expulsada. De modo similar, los padres permanecen bajo el mandamiento de seguir criando a sus hijos en la disciplina y regulación mental de Jehová, aunque un hijo o hija bautizado que todavía es menor de edad sea expulsado. Y los hijos y las hijas de cualquier edad permanecen bajo la obligación de honrar a su padre y a su madre, aunque uno o ambos de estos sean expulsados. Esto no es difícil de entender cuando consideramos que, de acuerdo con las Escrituras, los cristianos han de mostrar debida honra hasta a los funcionarios políticos de este mundo. Entonces, amigos, hasta aquí. ¿Le parece a usted que esta es una información diabólica que motiva a romper los lazos familiares, como dicen los testigos de Jehová apóstatas? Vamos a seguir más adelante, aquí en el 21. En cuanto a miembros de familia expulsados, no hijos o hijas menores de edad, que vivan fuera del hogar, cada familia tiene que decidir qué grado tendrá asociación con estos. ¿Sí lo nota? Entonces, voy a volver a leer esa parte porque, según los testigos de Jehová apóstatas, que eso me lo plantearon en el debate que tuve este lunes con Sati Jamón, él me planteó este punto, que cuando algún miembro de la familia ya no es menor de edad, no vive dentro de la casa, que en ese caso, ahí sí cortan los lazos familiares, que según él, el cuerpo gobernante ha dado instrucciones de cortar totalmente los lazos familiares. ¿Pero qué dice aquí? Vamos a volver a leerlo. En cuanto a los miembros de familia expulsados, no hijos o hijas menores de edad, que vivan fuera del hogar, cada familia tiene que decidir a qué grado tendrá asociación con estos. ¿Sí lo notan? Vamos a seguir leyendo. Dice: esto no es algo que los ancianos de la congregación pueden decidir por ellos. Lo que les interesa a los ancianos es que no se vuelva a introducir levadura en la congregación por medio de compañerismo espiritual con los que tuvieron que ser removidos por ser semejante a levadura. Por lo tanto, si un padre o madre expulsado va a visitar a un hijo o hija o a ver a sus nietos y se le permite entrar en el hogar cristiano, esto no concierne a los ancianos. Tal persona tiene el derecho natural de visitar a sus parientes consanguíneos y su prole. De modo similar, cuando hijos o hijas rinden honra a su padre o a su madre, aunque esté expulsado, al visitar para ver cómo está de salud física o qué necesidades tenga, este acto en sí no es compañerismo espiritual.
¿Sí lo nota? Porque según la experiencia que ha tenido Samuel Ormedillas y Enrique Carmona, ellos están generalizando que como en el caso de ellos se da de esa forma, entonces según ellos, el cuerpo gobernante da las instrucciones para que no los visiten y no los llamen. Pero aquí vemos que no dice eso. Aquí a los expulsados dice, al final la parte que está en rojo dice, al visitar para ver cómo está de salud física o qué necesidades tenga, este acto en sí no es compañerismo espiritual. ¿Sí lo nota? Entonces seguimos en el 22. En algunos casos en que un padre o madre expulsados es de edad avanzada o no disfruta de buena salud y necesita atención, quizá al hijo o hija le parezca aconsejable traer a tal padre o madre al hogar para cumplir con obligaciones filiales apropiadas. Así también los padres cristianos de un hijo o hija expulsado, que ya no sea menor de edad, quizás decidan aceptarlo de vuelta en el hogar debido a que éste tenga un grave problema de salud o haya quedado incapacitado en un accidente o esté en una condición de necesidad financiera. Estas son decisiones humanitarias que las familias cristianas tienen que hacer. Y no se requiere que los ancianos de la congregación intervengan donde no haya evidencia sólida de que se haya vuelto a introducir una influencia corruptora dentro de la congregación. Seguimos con el 23. Dice, sin embargo, aún en los casos que tienen que ver con parientes, cuando un expulsado usa sus vínculos de familia como medio para llevar a cabo actividad semejante a la descrita en 2 de Juan 7:11, vamos a hacer una pausa allí, que ya esto tiene que ver con los apóstatas, que se ponen es a hablar calumnias contra la organización. Seguimos la lectura, dice, sus parientes cristianos niegan apropiadamente a éste la entrada a sus hogares, informando al expulsado, en cambio, que él o ella no es bienvenido, puesto que la visita es con el propósito de promover creencias o conducta incorrectas. Entonces, si nota usted la diferencia, o sea, ya aquí es diferente, amigos. En cuanto a permitir, fíjese que se está hablando en cuanto a permitir que esa persona vuelva a vivir dentro de la misma casa. Bueno, entonces vamos a ver incluso otra atalaya del año 1981. Veamos. Entonces vámonos a la atalaya de 1981 para ver qué sigue diciendo en cuanto a los lazos familiares. Aquí está, del 15 de noviembre. 15 de noviembre, aquí está. En el título, si se expulsa a un pariente. Entonces vamos a ver, le animo a que usted lo lea completamente, amigos, pero vamos a rescatar lo que menciona por aquí adelante en cuanto a los lazos familiares. Aquí. Parientes expulsados que no viven en casa de uno. Entonces dice así el 18. La segunda situación que es necesario que consideremos tiene que ver con un pariente expulsado o desasociado que no es del círculo familiar inmediato, ni está viviendo en el hogar de uno.
esta persona todavía es pariente por consanguinidad o es pariente político. Y por eso puede que haya asuntos de familia que a grado limitado necesite atención. ¿Sí nota usted cuál es el punto, amigos? En ningún momento aquí dice que se ha cortado los lazos familiares, sino al contrario. Dice al final, por eso puede que haya asuntos de familia que a grado limitado necesite atención. ¿Sí lo nota? En ningún momento dice que se corte totalmente cualquier trato. ¿Sí lo nota? Ok. Ahora vamos incluso a ver otra información que ese se encuentra en el libro Mantengámonos en el amor de Dios. Aquí está. Este libro es del año, como ustedes se pueden dar cuenta, lo estoy colocando ahí en la parte superior, del año 2008. Y en el apéndice, en donde en el segundo o en el primer artículo donde dice cómo tratar a un expulsado, entonces le animo a que usted lo vea, amigo, completamente, pero aquí vamos a resaltar el punto que estuvo diciendo Samuel Ormedillas y Enrique Carmona, de que según ellos el cuerpo gobernante enseña a que se rompan los lazos familiares. Y fíjense lo que dice aquí. A veces el expulsado vive con su familia inmediata, de modo que la expulsión no rompe los lazos de sangre. Los familiares no tienen objeción en que siga relacionándose con ellos e interviniendo en las actividades cotidianas del hogar. ¿Sí nota usted el punto? Ahora fíjese en esta parte de acá. Dice, ahora bien, ¿y si el expulsado no vive con su familia inmediata? En ese caso, los cristianos fieles reducen al máximo el trato. Vamos a darle una pausa allí. ¿Sí nota usted, amigo? En ningún momento dice cortan el trato. ¿Cierto que es diferente? Dice es reducir al máximo el trato. Sigue diciendo, limitándolo a cuando es indispensable atender asuntos de familia. ¿Sí nota cuál es el punto, amigos? O sea que hay asuntos como familia que sigue siendo que se deben atender. Vamos a seguir leyendo, dice, no busque excusas para juntarse. Por lealtad a Jehová y a su organización, respetan la disciplina bíblica. Quieren lo mejor para su pariente y con su postura firme quizás lo ayuden a beneficiarse de la corrección recibida. ¿Sí nota usted que no es lo que dijo Samuel Ormedilla de que es que esa información del año 1974 ya está obsoleta, que ya eso no se enseña, ya eso no se practica? Entonces, si nota usted que se contradicen los mismos testigos de Jehová apóstatas. Porque por un lado, Jaciel dice que ahora es que se están haciendo cambios en el trato a los expulsados. Pero vemos que realmente la acusación que ellos lanzan contra el cuerpo gobernante del trato que hay que tener hacia los expulsados, o sea, son acusaciones falsas. Porque vemos que ahí está la información, y aquí lo acabamos de ver, de la revista del año 1974. Y vemos también, entonces, por otro lado,
el otro testigo de Jehová apóstata, Samuel Ormedillas, contradice lo que dice Jaciel, porque según Samuel Ormedillas, entonces esa información del año 1974 ya no es vigente, cuando realmente no hay un artículo que diga que ya esa enseñanza es diferente, porque cuando se hace alguna corrección en la organización, se especifica y se dice anteriormente se pensaba en cuanto a este punto de tal forma, ahora lo entendemos de tal manera. Y eso no ha ocurrido en cuanto al punto de vista equilibrado en el trato a los expulsados. Entonces, una vez más, hemos demostrado la verdad. Hemos demostrado que los testigos de Jehová apóstatas son unos calumniadores y que no es cierto que el cuerpo gobernante enseña de que se corten los lazos familiares.